Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver el teorema de Pitágoras. No vamos a hacer la demostración sino el uso del teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice, descubrió el muchachito este, que en un triángulo rectángulo, es decir que tiene un ángulo igual a 90 grados, un ángulo recto, cuyos lados llamados A, lado B y lado C, se cumple que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el lado C, que es el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Catetos son los lados adyacentes al ángulo recto, ¿sí? Es decir, los lados que están próximos o que forman el ángulo recto. ¿Cómo se demuestra esta validez? Bueno, eso es otro problema. Nosotros lo que vamos a hacer es usar las conclusiones a las que llega Pitágoras. Entonces, que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado C al cuadrado, es la suma del cuadrado de los otros dos lados. ¿Qué se tiene que cumplir? Que sea un triángulo rectángulo, que el lado opuesto al ángulo recto al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados próximos al ángulo recto. Esto, digamos, pueden darnos distintas formas de mostrarnos el triángulo. El tema es descubrir en las posiciones en las que esté el triángulo cuál es el ángulo recto, ¿cierto? Como para poder saber cuál es A, B y C. En este caso este sería C y cualquiera de estos dos A y B. Entonces lo que se tiene que cumplir y tener cuidado es que el lado opuesto al ángulo recto es el que al cuadrado es la suma de los otros dos lados, del cuadrado de los otros dos lados. ¿Cómo usamos estas conclusiones? Digamos que si tenemos de dato de estos tres números o tres valores que lo hemos puesto como letras, dos de ellos, cualquiera dos de ellos podríamos calcular el tercero. Si acá tenemos como dato el lado A, el lado B, podríamos calcular el lado C. Pongamos un ejemplo, que tenemos el siguiente triángulo. Para hacerlo fácil, lo vemos acá. Que este lado vale, por ejemplo, 3 y este lado 4. ¿Cuánto vale este lado? Lo llamamos C. ¿Cuánto vale C? ¿Sí? Por Pitágoras sabemos que el cuadrado de C es igual al cuadrado de lo que es el cateto, lo que está próximo al ángulo recto, es decir, sería 3, eso elevado al cuadrado, más 4, eso elevado al cuadrado. Entonces sabemos que C al cuadrado, ojo al piojo acá que esto está al cuadrado, es igual, 3 por 3 es 9, más 4 por 4, porque está al cuadrado, es 16. Es decir, que C al cuadrado es 9 más 16, 25. A mí me piden el valor de C, no de C al cuadrado. Yo quiero conocer el valor de C. ¿Cómo hacemos? Si acá lo tenemos como exponente al cuadrado, pasa del otro lado de la ecuación como una raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada de 25.
Sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. En conclusión, C es igual a 5. Tienen que imaginarse que el teorema de Pitágoras es válido para otras trampitas que nos puedan poner en el medio. Supongamos que nos dan un rectángulo y nos dicen el valor de los lados del rectángulo, ¿sí? Y nos piden calcular cuánto vale la diagonal de este rectángulo. Por ejemplo, que esto valga 4 y esto valga 6. ¿Cuánto vale la diagonal de? ¿A qué es igual de? ¿No? ¿Qué hacemos? En un rectángulo tenemos todos sus ángulos rectos, es decir, en particular en el triángulo que se formaría a partir de esta figura, sabemos que este es el ángulo recto. Entonces acá ya podemos calcular esta diagonal usando el teorema de Pitágoras. Llevándolo a la práctica, en vez de ponerle C, A, B, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, es decir, lo que aparece como D, eso al cuadrado, por Pitágoras es igual a la suma del cuadrado del cateto, que son los lados que forman el ángulo recto. Sería 4 al cuadrado más el otro cateto, 6 al cuadrado. 4 al cuadrado serían 16, 6 al cuadrado sería 36. Tenemos entonces que la diagonal d al cuadrado es igual a 52. A mí me piden la diagonal, no la diagonal al cuadrado. Entonces pasa al otro lado de la ecuación como raíz cuadrada de 52. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 52? Usemos una calculadora. Raíz cuadrada de 52 es igual a 7,21 usamos 7,21 por ejemplo. Entonces la raíz cuadrada de 52 es 7,21. Entonces la diagonal vale 7,21 unidades. Y así pueden tener un montón de ejercicios más en los que le pongan distintos tipos de trucos o que oculten de alguna forma lo que tienen que aplicar, pero si tienen claro lo que dice Pitágoras y lo piensan mentalmente, lo van a resolver sin ningún problema. Otro ejemplo de alguna trampita que nos pueden poner en la que tendríamos que usar Pitágoras. Supongamos que esto es un triángulo, bueno, no me salió muy triángulo. Vamos a ver las grillas. Bueno, supongamos que tenemos un triángulo isósceles, es decir, que dos lados son iguales, ¿sí?
1, 2, 3, 4, 5, es decir, de acá para acá tendríamos que tener 5 también. 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que tenemos este triángulo isósceles, en el que nos dan como dato, sacamos las grillas para hacerlo más amigable, tenemos como dato, por ejemplo, la altura del triángulo, o mejor dicho, los lados. Supongamos que esto mide 10 centímetros y esto mide 15 centímetros. Y nos piden la altura de este triángulo, ¿sí? Que la vamos a llamar H. ¿Qué sucede acá? Bueno, si pensamos un poquito lo que está sucediendo acá dentro de esto que llamamos H, que le vamos a llamar H, nos damos cuenta que H pasa a ser uno de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, esta altura la llamamos H, ¿no? Nos damos cuenta que pasa a ser uno de los lados de este triángulo rectángulo, o de este de acá, es lo mismo, ¿no? Pero pensemos este triángulo que tenemos formado de este lado, y esa es la altura H. Entonces nos dan como objetivo calcular H sabiendo la base de ese triángulo isósceles, y nos piden calcular la altura. ¿Qué se les ocurriría? Pitágoras. Siempre que tengan un ángulo recto y hablen de lados, usen Pitágoras. Es decir, si tenemos un ángulo recto y hablan de lados, usemos Pitágoras. Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso serían los 15 centímetros al cuadrado, es igual a los lados que en algún momento llamamos A al cuadrado más el otro lado que llamamos B al cuadrado. En este caso, el lado A podría ser, por ejemplo, lo que acá aparece como H, es decir, 15 centímetros, eso al cuadrado sería H al cuadrado. Y el lado B tendría que ser el otro, es decir, este es un lado que está próximo al ángulo recto y este sería el otro. Ahora, ¿qué datos tenemos? Si esto es un triángulo isósceles y este lado es perpendicular a la base, las dos mitades son iguales, porque este lado es igual a este. Entonces, el truco acá está en darse cuenta que este pedazo que estamos llamando B es igual al total dividido 2, es decir, sería igual a 5 centímetros. Quiere decir que B al cuadrado sería 5 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Podemos, digamos, reemplazar ya los cuadrados y ponemos directamente los números. 15 al cuadrado tendríamos 15 elevado al cuadrado sería 225. El centímetro queda al cuadrado porque eleva también al centímetro, sería igual a la altura al cuadrado más 5 por 5 es 25, y estos centímetros también están elevados al cuadrado, serían centímetros al cuadrado.
yo quiero calcular h, despejo primero h al cuadrado, entonces esto que me está sumando del lado de la ecuación pasará al otro lado de la ecuación restando. Doy vuelta a la ecuación ya y digo que h al cuadrado va a ser igual a 225 centímetros al cuadrado. Dijimos que pasa restando los 25 centímetros al cuadrado. Quiere decir que 225 centímetros al cuadrado menos 25 centímetros al cuadrado son 200 centímetros al cuadrado. Como dijimos antes, lo que tenemos que calcular no es h al cuadrado, sino h, la altura sola. ¿Cómo hacemos? Para despejar pasamos el cuadrado como raíz. Sería la raíz cuadrada de 200 centímetros, esto elevado al cuadrado. Este cuadrado se trabaja de la siguiente manera. Se saca el cuadrado de los 200 y el cuadrado del centímetro al cuadrado te queda en centímetro. Entonces el h sería igual, calculemos 200, la raíz cuadrada de 200, aquí es igual a 14,14. Quiere decir entonces que h es 14,14 centímetros solos, sin el cuadrado, lo cual es lógico, no me puede quedar centímetros al cuadrado para un lado. Entonces h es igual a 14 centímetros. Esta altura es 14 centímetros. Es decir, muchas veces en los problemas que nos dan enmascaran el uso de Pitágoras. Siempre que tengamos un ángulo recto, acá esto significa ángulo recto de 90 grados, y hay en juego uno de los lados que de alguna manera lo podemos acomodar para calcular, tenemos que usar Pitágoras. Es sumamente sencillo y está al alcance de cualquiera el entendimiento del problema, del uso del teorema, siempre y cuando tengamos presente cuál es la hipotenusa y que el ángulo tiene que ser recto. Espero que les haya servido, practiquen y cualquier cosa a su disposición.